Bienvenidos a este nuevo programa de ULPAM TV. Para hoy tenemos un informe sobre el Centro de Investigaciones en Biotecnología y Ecología Ambiental. Además, vamos a estar hablando con Nora Ferreira, docente de matemática en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. También tendremos un resumen sobre las competencias interfacultades que se desarrollaron el año pasado. Como habíamos prometido, estamos con Nora Ferreira, docente de matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Bienvenida, Nora, a nuestro programa. Hola, Josefina. ¿Cómo estás? Hay una tendencia mundial de descenso de la matrícula en las universidades en las carreras de exactas y naturales. ¿Qué pasa con nuestra universidad? En la Facultad de Ciencias Exactas tuvimos una explosión de matrícula hace alrededor de 15 o 20 años más o menos cuando apareció la carrera de computación. Básicamente porque los ingresantes tienden a pensar que es ir a sentarse a jugar en la computadora. Cuando se encuentran con la primera álgebra, que es la base, digamos, de la computación, bueno, es un poco frustrante. Y en general lo que ha sucedido es que probablemente haya habido un pequeño descenso, pero por ejemplo, con respecto al año pasado, los números pueden ser un 10% menos, pero el año pasado había crecido, entonces en términos generales nunca tenemos una población muy numerosa, pero es bastante común en todas las carreras de ciencias exactas y naturales. Y en relación con la formación que tienen los chicos en la escuela, ¿cómo llegan a la universidad y a estudiar matemática? Bueno, las dificultades que tienen los chicos al ingresar por allí no tienen que ver tanto con la formación matemática, sino que tienen que ver con hábitos de estudios, con cuestiones más generales, digamos. Los chicos tienen poca independencia para vincularse con su aprendizaje. Digamos, dependen mucho del profesor en el colegio. Creería que en el poco tiempo que dedican a su aprendizaje independiente es antes de la evaluación. Y bueno, y en matemática es un poco más complicado porque generalmente no tienen un libro de referencia, entonces digamos que esa dependencia del profesor es más fuerte. Por otro lado, cuando llegan a la universidad, como no manejan ese lenguaje o ese simbolismo que caracteriza a la matemática, entonces es muy difícil el acceso a un libro de texto, con lo cual dependen exclusivamente de los apuntes que se toman en la clase. Bueno, todo eso digamos que contribuye un poco a las dificultades que en matemática sabemos que tenemos una simbología, insisto, es como un idioma particular, entonces se hace más complicado. Fuera de cámara me contabas que tienen ciertas herramientas didácticas para trabajar de otra forma, la matemática. Sí, digamos que por allí uno puede intentar amenizar las clases de matemática. Estamos desde hace un tiempo trabajando con juegos, tratando de desarrollar algunas cuestiones que sean un poco más atractivas para los chicos, para los adolescentes, pero que involucren sentarse a pensar por qué funcionan y cómo funcionan y qué modelo matemático subyace, digamos, a esos juegos o a esos entretenimientos. Sí. También me contabas de esta pregunta, ¿para qué sirve el teorema? ¿Para qué sirve esta ecuación? ¿Cómo respondemos a eso? Bueno, esa es una pregunta habitual en los chicos, en los padres, ¿para qué sirve, no? Y en realidad, bueno,
La matemática, como muchas otras ciencias, digamos, se ha construido en base a resolver problemas, a poder responder situaciones, darle una resolución a situaciones que se presentan. Entonces, si yo no tengo una situación para resolver, entonces no me sirve para nada, digamos, una ecuación compleja, ¿para qué la voy a resolver si no me sirve para nada? Claro. La clave está en poder plantear problemas que generen la necesidad de disponer de un conocimiento que me permita, bueno, resolver la situación o hacerlo en términos más económicos, en cuestiones de tiempo o de dinero o de esfuerzo, ¿no? Porque ¿para qué aprendo el algoritmo de la multiplicación? Para hacerlo más rápido, con menos, o ¿para qué uso la calculadora? ¿No? Sí. Digamos, lo que hay que discutir es, bueno, el para qué me sirve desde el modelo matemático, digamos, que estoy trabajando. Digamos, crear la necesidad claro, ¿para qué me sirve? Tengo que poder plantear un problema donde quede a la vista la necesidad de disponer de ese conocimiento, de esa técnica, porque mucho de la matemática es también poder contar con desarrollar técnicas o algoritmos que me permitan resolver un problema. Afuera de cámaras me contabas que se está llevando a cabo o se está pensando en un cambio de plan de estudios. ¿En qué motivaciones hay para hacer estos cambios o en qué se justifica, digamos? Sí, la formación docente, digamos la formación inicial de los docentes de matemática, consta de determinadas áreas o campos. Digamos. El conocimiento matemático es indiscutible, uno tiene que disponer del conocimiento matemático para poder pensar en cómo enseñarlo. Después de ese conocimiento que abarca una buena parte del plan de estudio, más de la mitad, digamos, del conocimiento disciplinar, bueno, hay un área un campo de conocimiento pedagógico y general que me va a servir para, bueno, para abordar muchas otras cuestiones que se presentan en el aula, y hay un campo de las prácticas, ¿no? Un reclamo permanente de los graduados era el campo de las prácticas, sigue siendo el campo de las prácticas, donde, bueno, el contacto que se tomaba en la formación tradicional con el aula, donde uno va a desarrollar su actividad profesional, se resumía a un año, el año de la residencia docente y nada más. Bueno, ahora digamos que se está distribuyendo a lo largo de toda la carrera. Eso por un lado. Y por otro lado, se está haciendo un fuerte hincapié en ese campo de las prácticas, porque es ahí donde se va a poner en juego todo el resto de los aprendizajes adquiridos, ¿no? Y bueno, y eso además viene atado un poco a todo el replanteo que se está haciendo de los profesorados a nivel nacional en función de una posible acreditación, bueno, que ya está prácticamente en marcha, y bueno, digamos que ha habido muchas reuniones son más de 20 profesorados de matemática que hay en todo el país, y se han hecho reuniones periódicas discutiendo los contenidos, la distribución, dónde hay que hacer hincapié. Bueno, en el próximo bloque seguimos hablando con Nora Ferreira. El año pasado fue inaugurado el Centro de Investigaciones en Biotecnología y Ecología Ambiental. Este centro funciona en el campo de agronomía y tiene como principal objetivo que los científicos formados en el extranjero puedan desarrollar sus estudios acorde a sus especialidades. A continuación, vamos a ver un informe al respecto. Este centro surge en el año 2007 con la presentación de un programa
que se llama Programa de Recursos Humanos y que se realizó a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que forma parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Todo este programa está vinculado con el desarrollo de la biotecnología y la ecología, que fueron los ítems seleccionados en los cuales la Universidad Nacional de La Pampa, digamos, le interesaba fortalecerse, y a partir de ahí, digamos, se desarrolló todo el proyecto. Gran parte de este proyecto es realmente ambicioso porque implica radicación o relocalización de investigadores. Implica que esos investigadores tengan becarios o consideren dentro de sus proyectos toda una serie de actividades vinculadas con el desarrollo biotecnológico y ecológico. Implica, por otra parte, el hecho de que exista un equipamiento para un laboratorio que se construyó y, digamos, son toda una serie de cuestiones que tienen que ir interrelacionadas a lo largo del tiempo. En realidad, el primer programa que fue justamente el conjunto de profesores e investigadores que se trasladaron, son 12 investigadores que vinieron, que se radicaron ya en Santa Rosa, que están trabajando y que había que dotarlos de un espacio físico. Ese era el compromiso. Este laboratorio, en la primera etapa, son 245 metros, para que tengan las oficinas de trabajo, los laboratorios propiamente dicho, que son comunes, tengan un área de destilación, un área de droguero, partes muy específicas, digamos, que tienen que ver con el trabajo cotidiano que van a desarrollar. Entre el 2013 y el 2014 se van a producir ya las primeras, digamos, se va a iniciar la conclusión de este programa, y a partir de ahí podemos concluir con que vamos a tener primero una serie de investigadores ya con un cargo firme en la universidad, con una serie de graduados, posgraduados que han terminado o están a punto ya de terminar su doctorado, con proyectos financiados con montos muy importantes que van desde 150.000 a 300.000 pesos, y con un laboratorio equipado para que realicen todos ellos sus tareas. Los investigadores, en su mayoría pampeanos, pero formados en el extranjero o en otras provincias de la Argentina, forman parte de las facultades de Agronomía y de Ciencias Exactas y Naturales. Sus investigaciones serán aplicadas al uso sustentable de recursos renovables y a la protección de los ambientes de la región. En el próximo bloque seguimos hablando sobre este centro de investigaciones.